2023, Proyecto Hombre La Rioja atendió a 494 personas con problemas de adicción, lo que supone un incremento del 8% con respecto al año anterior. Así se refleja en una memoria que han presentado esta misma semana y cuyos datos demuestran ese incremento, además generalizado, de atenciones en todos sus programas. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Óscar Pérez, él es director del Centro Residencial de Proyecto Hombre. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una memoria donde encontramos el primer dato relevante, un incremento de las adicciones con respecto al año pasado. No sé si esto es una tendencia de este año con respecto al año anterior o llevamos ya años de tendencia alcista. Sí, llevamos ya unos cuantos años de tendencia, sobre todo estamos hablando de tratamiento, es decir, de las personas que acuden a pedir ayuda a Proyecto Hombre, ¿no? Vemos que cada vez vienen más personas y llaman a nuestras puertas a pedir ayuda. Esto tiene dos lecturas. Una, obviamente, es que hay un problema, está el problema y el problema no ha parado, sino que de alguna manera sigue ahí y muy potente, pero también tiene una lectura más positiva, que es que la gente, las personas piden ayuda antes y piden más ayuda, ¿no? Y por eso llaman más a nuestra puerta también, con lo cual esa visión es más positiva, y por lo tanto podemos decir que las campañas de prevención, que las campañas de difusión, espacios como este en el que podemos dar voz, ¿no? y poner en valor los dispositivos que tenemos en La Rioja para ayudar a personas que tienen problemas, en este caso con las adicciones, pues están resultando positivos. Bueno, vamos a hablar de las sustancias más consumidas. Son dos clásicos ya. Uno, hablamos del alcohol, muy normalizado, además entre la vida social riojana, sí, podríamos decir, y otro, la sustancia más consumida, el cannabis, entre los jóvenes, ¿no? Sí, el alcohol, pues eso. Si ponemos en una escala cuál es el problema de adicciones, no en La Rioja, en España, con qué sustancia es con el alcohol. Pensamos a veces, y los padres nos asustamos mucho con las noticias de las sustancias, con las drogas, la cocaína, la heroína. Resulta que es el alcohol, es algo que incluso a veces lo tenemos, muchas veces lo tenemos en la mesa, sobre la mesa, ¿no? El alcohol en los programas ambulatorios casi suponen la mitad de las atenciones, en el programa residencial también, es decir, las personas, muchas personas, la gran mayoría de las personas nos piden ayuda por el alcohol. Y es por lo que estás diciendo, es una sustancia que la tenemos absolutamente normalizada y sobre todo que no percibimos riesgo en el alcohol, ¿no? Nuestros hijos nos llegan bebidos a casa y sí, nos preocupa, por supuesto que nos preocupa mucho, pero solo acudimos cuando vemos que, por ejemplo, hay un consumo de marihuana, ¿no? Nos vienen muchos padres con marihuana, con THC, y por el alcohol, pues es que todos hemos bebido, es que bebemos, es que no pasa nada, pero resulta que es el mayor problema de salud pública a nivel no solo de La Rioja, que obviamente tenemos una cultura bastante arraigada, ¿no? Y incluso, económicamente, a todos los niveles, el alcohol es muy importante en esta comunidad, pero también en toda España, no es un problema de La Rioja, desde luego. Bueno, pero detectar también un problema que tenga un hijo con el alcohol, me imagino que será más difícil, ¿no? Así como el cannabis, por el olor, aunque sabemos el alcohol, pero no sabemos lo que ingiere de alcohol diariamente, o cuál es ese límite, o cada persona me imagino que será diferente, ¿no? Sí, el alcohol, normalmente yo creo que más que problemas para detectarlo, que los padres no somos tontos y vemos cuando nuestro hijo llega un poquito diferente y le miramos a la cara y sabemos que esa persona a lo mejor, que este chaval, pues sí, algo ha bebido. Lo que pasa es que yo creo que le quitamos importancia. Efectivamente, los porros, si les vemos venir un poquito con ese olor y esas pupilas y a lo mejor incluso un discurso, pues nos asustamos muchísimo. Y ya no te digo nada si le pillamos una papelina, una bolsa de marihuana, tal, armamos, y es cuando pedimos ayuda. Pero yo quiero insistir en la idea de que, aunque la mayor parte de las personas vienen, de los chavales, de las familias de jóvenes, vienen por THC, por porros, el problema grande es en el alcohol. Nuestros hijos beben Coca-Cola con nosotros a la hora de comer y a las 6 de la tarde, a las 8 se van al parque a beber vodka con naranja, entre otras cosas.
Y no podemos escudarnos en que nosotros lo hemos hecho, que siempre se ha bebido, que todos beben. Eso es el cerebro de nuestro hijo, es la vida de nuestro hijo, y yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto y aumentar a nivel social la percepción de riesgo. Yo creo que los mensajes, hay muchos mensajes confusos, incluso se habla de que determinadas cosas, determinadas dosis es hasta bueno, ¿no? Bueno, pues no es cierto. Para un cerebro, para un niño, para una niña de 14, 15, 16 años, adolescentes, no es bueno el alcohol en ninguna dosis. Deberíamos tener una tolerancia cero, y sé que estoy muy lejos de la realidad, o sea, soy muy consciente de que lo que estoy diciendo no está en la realidad, pero debemos tender hacia ahí, por lo menos tenerlo en la cabeza las familias. Conozco a familias que normalizan absolutamente el consumo, no el suyo, sino el de sus hijos, que ven normal que su hijo consuman vodka con naranja con 16 años, con 15 años. O sea, normal en el sentido de que lo dan como un hecho consumado. Nunca debemos dar como hecho consumado que nuestros hijos consuman alcohol, y tampoco nuestro mensaje tiene que ser comprensivo y escudándonos en todo el mundo lo hace y yo también lo he hecho, cuando a veces además es mentira. Esta generación está bebiendo destilados, vodka, whiskies, rones, bebidas muy químicas y muchas destiladas, y es verdad que otras generaciones también siempre se ha bebido, los chavales y las chavalas, pero yo, por poner un ejemplo, yo recuerdo que en mi generación bebíamos vino, calimocho, cervezas, bebidas fermentadas. Es muy diferente el efecto, es igual de malo, no quiero aquí decir una cosa es mejor que otra, pues el alcohol, la molécula del alcohol está en las dos y es mala, pero es cierto que el alcohol destilado, el vodka, el ron, el whisky, todos entendemos, a nivel cerebral, a nivel de salud y con efectos a medio y largo plazo, que es cuando también tenemos muchos efectos, no solo agudos en el momento, es mucho más dañino para nuestros hijos y nuestras hijas, con lo cual no debemos dar un mensaje aceptando y dándolo por hecho y dejando que las cosas pasen, ¿no? Sino que tenemos que tener un discurso en el que tenemos que ser claros con nuestros hijos, de decirles qué es lo que nosotros esperamos, ¿no?, de ellos, y que tampoco y de los efectos del alcohol en su vida, cuáles pueden ser los efectos. Igual de peligroso tanto los porros como el alcohol, lo estamos poniendo al mismo nivel, ¿no? Es que no podemos hacer. Antiguamente hablábamos de drogas duras y drogas blandas, se hablaba de la sociedad. Si es que el alcohol mira, en Proyecto Hombre, ya de adultos estoy hablando, ¿sabes cuál es la única sustancia por la que realmente hay personas que necesitan una desintoxicación hospitalaria? O sea, que tienes que ir al hospital. No es la heroína, no es la cocaína y no son los porros, es el alcohol. Hay personas que, por el grado de problema que tienen con el alcohol, solo pueden hacer una desintoxicación, solo pueden venir a nuestro centro una vez que han pasado por el hospital, porque si vienen a nuestro centro directamente, les puede dar, por ejemplo, pueden padecer un delirium tremens y pueden incluso morir. O sea, estamos hablando, si hablamos en droga blanda, droga dura, nuestra sustancia normalizada, socialmente aceptada, incluso alabada, ¿no?, y promocionada, el alcohol, es una de las más peligrosas y es una de las que más daño hace y más daño nos puede hacer. Bueno, pues vamos a seguir hablando de otros peligros. Vamos a escuchar a la psicóloga de Arja. Ella habla y me gustaría qué reflexión podemos hacer de esto, habla de problemas de los videojuegos porque vienen con un añadido más, ¿no?, los juegos de azar en los videojuegos. Vamos a escucharlo. Como cada vez son más jóvenes el perfil que pide ayuda, con un sufrimiento muy profundo, ¿no?, y que se ven solos y desolados, y como cada vez todos sus amigos juegan y él no poder parar, ¿no? No se habla de ello, pero sí que es cierto que la industria de los videojuegos ha trabajado mucho en introducir el juego de azar dentro de los videojuegos, y esta monetización hace que cada vez más sea el perfil de juego de azar en menores de edad. Además, los padres, debido a la diferencia generacional que existe, hay una analfabetización tremenda de en qué juegan los niños, a qué juegan, en qué se gastan el dinero, ¿no? Muchos videojuegos contienen las llamadas cajas botín, que son juegos de azar dentro de los videojuegos.
Sí. Iba a decir, me suena a mí incluso esa caja botín, ¿no? Donde van encontrando premios, ¿no? Sí. Incluso tienen que gastar alguna moneda también, sí, etcétera, sí. Y por ahí se empieza, ¿no? Es un juego de azar, es un juego de azar que tiene una recompensa instantánea y que es importante para los chavales y las chavalas que están jugando, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un gran factor de adicción, es decir, la recompensa rápida al cerebro. Pensemos en una tragaperras, ¿no? Echamos la moneda, nos da absolutamente un resultado inmediato, ¿no? Ese chispazo que produce en el cerebro, eso es lo que tratan de introducir con los Lotox Box, en este caso también. Hace tiempo ya que se viene pensando en una ley que legisle para proteger no termina de cuajar, por lo visto, no termina de hacerse, y sí que es un peligro, porque recordemos que la ludopatía, porque hay dos temas, uno son los videojuegos. Una de cada 10 familias que viene a nuestro programa para jóvenes, para chavales, viene por un problema de videojuegos. No viene por alcohol, 1 de cada 10 viene por un problema de videojuegos. Pero es que además está el tema de la ludopatía, que es diferente, son dos enfermedades, digamos, diferentes, dos conceptos. Videojuegos, pero dentro de los videojuegos, que es un problema ya, podemos tener las Lotox Box, que son un problema que pueden derivar en un problema de ludopatía. Ludopatía, muy inocente al principio, una cajita en un videojuego, estamos hablando de una enfermedad crónica muy grave y que puede llegar a ser mortal. De hecho, la ludopatía tiene un índice de mortalidad bastante alto en adultos. Se está desarrollando mucho antes la ludopatía y en personas mucho más jóvenes. Las personas con un perfil de ludopatía antes eran personas de 40, 50, 60 años con tragaperras, tal. Ahora estamos hablando de personas mucho más jóvenes, 20, 30 años, con problemas de apuestas y con problemas que tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías y desde luego que tienen que ver con el móvil y la facilidad y la rapidez con la que pueden desarrollar esa adicción. Una última cuestión. Hablamos de una encuesta que se ha hecho entre jóvenes de 12 y 13 años. Cada vez vamos viendo que las adicciones también son más tempranas. Es una encuesta para el Plan Nacional sobre Drogas y se habla de un 25% de los menores encuestados utilizan vapeadores en alguna ocasión, los han probado. Estamos hablando de la adicción al tabaco, ¿no? Es otro tipo de adicción y que también empieza cada vez más jóvenes. Y esto ha sido sorpresa, ¿no? También. Sí, esto es increíble, es decir, pero es otra trampa, es como un poco lo que hablábamos de los videojuegos y las cajitas estas de recompensa. Claro, cuanto antes vayamos iniciando a las personas en el mercado, en este caso del tabaco, pues mejor, ¿no? Buscamos todos los resquicios a la ley, los resquicios nos hacen creer que los vapeadores, que los cigarrillos electrónicos no conllevan peligro. Todavía faltan muchos estudios, pero está claro que hay un problema muy gordo también a nivel de salud, simplemente de salud, pero también que es como una puerta muy rápida para iniciar, para pasar luego rápidamente a los cigarros de verdad, ¿no? Con lo cual no es que sea un engaño a bobos, es un engaño a niños, que es peor todavía que un engaño a bobos, es decir, porque o nosotros tenemos la información y se la damos, o ellos, obviamente, pues ¿por qué no? Es otra cosa más a probar, otra cosa más. Claro, si lo ponemos fácil, por supuesto, nosotros, las familias, los padres, pero también toda la sociedad, tenemos que tenemos que hacer cosas, ¿no? Tenemos que poner leyes y tenemos que poner mensajes muy claros y límites. Yo creo que la imagen de un niño de 12 años con un vapeador debería ser borrada de nuestra realidad, de nuestros hijos. Una última cuestión. Sí que me gustaría saber qué porcentaje de éxito tienen de superación de esa adicción en Proyecto Hombre. Sí, mira, realmente las personas que empiezan y que acaban el programa, porque claro, a veces también hay un problema a la hora de acabar, ¿no? Es decir, hay personas que se quedan en el camino, pero de las personas que acaban estamos hablando de un porcentaje bastante alto, estamos hablando de un 80-85% que a los 5 años, porque los estudios los hacemos a los 5 años, que es más o menos una cifra fiable, bastante fiable, pues siguen bien y están con una vida organizada y sin la esclavitud de las adicciones, con lo cual yo creo que es algo que funciona y que hay mucha esperanza para ello.
Óscar, pues lo dejamos aquí. Otro día te invito porque es un tema, una conversación muy interesante y que, como decimos, pues que cada vez se inician más jóvenes en todo tipo de adicciones y eso hay que hablarlo alto y claro, ¿no? Eso es. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a publicidad y enseguida vamos a la tertulia donde hablaremos también de ese plan antitabaco del Ministerio de Sanidad. Lo hablamos en unos minutos. Hasta ahora.